Vamos a arrancar entonces el curso de fondos, que también nos va a ayudar para complementar todo lo que vimos en recibos y en pagos. El módulo de fondos, a diferencia de lo que sería el módulo de cualquier módulo de táctica, que generalmente en táctica que tenemos la zona de filtrado, el detalle de lo que seleccionemos, las relaciones, un poquito más grande el círculo, vamos a tenerlo de una manera distinta. O sea, nos vamos a adaptar a muchas cosas, porque la verdad que fondos tiene como una... Lo importante de fondos, así como dije, lo importante de compras es saber seleccionar un tipo de comprobante. Lo importante de fondos es saber cómo filtrar. Si sabemos cómo filtrar, tenemos atadísimo el módulo y el sistema, de la parte por lo menos ERP. Entonces, nosotros vamos a ir a fondos y lo que tenemos dentro de la zona de filtrado, vamos a ver que acá yo tengo lo que sería, no se ve, pero me molesta esto, lo que sería la parte de filtros, ya sea las cajas, los bancos, los conceptos, qué tipo de comprobante es el movimiento de fondo, etcétera, etcétera. Y después acá vamos a tener el resultado de lo que busquemos, o sea, de esos filtros, y después vamos a tener un filtro de fecha. ¿Por qué lo tenemos más abajo? Porque la verdad que no entraba dentro de este sector, y aparte porque en la parte de cheques vamos a tener por distintas fechas, puede ser fecha de emisión, fecha de pago. Esto me va a servir muchísimo como para saber, no sé, cuántos cheques se van a acreditar el mes que viene, cuántos cheques se van a debitar, así puedo hacer como una especie de flujo de fondos futuro un poquito precario, porque en realidad no es un listado real de flujo de fondos futuros, pero me va a ayudar como para proyectar. Entonces, yo teniendo todo esto, sabiendo dónde ubicar, también me va a ayudar cuando digo, uy, no me aparece tal cosa. ¿Qué pasó? Me fijo en los filtros y veo qué está sucediendo. La regla de oro para hacer un filtro de una caja, yo en este caso me voy a basar en el banco francés porque sé que tengo movimientos de lo que sea, sería, en cuentas, acá en cuentas, filtro el banco. ¿Está bien? Acá yo creo cajas y bancos. Es importante que me carguen las cajas y los bancos porque así vamos a poder hacer recibos, pagos, comprobantes de fondos. Si no, cuando hagan un recibo o un pago, va a decir, falta la caja, falta esto, falta aquello. La idea es que no suceda eso. Entonces, ¿cómo se carga? Clic derecho, nuevo. Y es importante que esto lo carguen correctamente. Si es una caja que maneja efectivo, seleccionamos caja. Si es una caja que maneja, que es banco, o sea, cuando seleccionemos transferencia, que quiero que me aparezca, seleccionemos que es caja de ahorro o cuenta corriente. Porque eso es lo que va a diferenciar el sistema, lo que maneje efectivo de lo que maneje transferencia, ¿está bien? Muchas veces pasa que, por ejemplo, caja chica le ponen caja de ahorro, y después, ¿qué pasa? Cuando filtran las cajas que manejan efectivo, no les aparece. ¿Está bien? Entonces, ojo con eso. Por eso digo, es importante conocer los filtrados. Otra cosa es que las cajas y los bancos van a estar atados a las fiscales. ¿Para qué? Para que no hagamos lío con los movimientos oficiales y no oficiales, como para dar un ejemplo. ¿Está bien? Que esté todo segmentado. Después vamos a ver cómo se hace en el caso de una que es muy popular, es cobré un cheque en una fiscal, o sea, cobré un recibo con un cheque en una fiscal, pero necesito pagárselo a un proveedor en otra fiscal. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Generalmente todo por comprobante de fondos, ¿está bien? Pero bueno, cargamos, yo voy a consultar el banco francés, voy a seleccionar todo. Esto es más que nada para filtrar cuánto tengo de saldo del banco. Todo, y ahora voy a explicar por qué todo, y acá en fecha puede ser creación y emisión todos los días. ¿Está bien? Y esto me va a arrastrar absolutamente todos los movimientos que incluyan al banco. Y el saldo de consulta es este que dice saldo por filtro actual. ¿Por qué? Porque trae todo lo que yo hice. Esto, más esto, más esto, me da como resultado esto. Entonces nos vamos a abocar a este saldo. ¿Está bien? ¿Por qué digo todo y no en transferencia? Como se suele caer, y esto es algo que no está mal, que presupongamos que consultemos la cuenta bancaria en transferencias, porque táctica lo que hace es discriminarme por formas de pago. Entonces, las transferencias me va a aparecer solamente los movimientos que sean transferencia, depósito, extracción. Genial. Pero ¿qué pasa? Los cheques que se hayan acreditado en ese banco o que se debiten en la chequera de ese banco, no los voy a ver acá.
porque para ello tengo la forma de pago de cheques propios y la de cheque de tercero. Entonces, ¿qué hago? Si yo filtro en todo, lo que hace es sumarme los movimientos de cheque tercero, más los de cheques propios, más las transferencias. ¿Está bien? Entonces, esa sería la forma de filtrar este tipo de situaciones. ¿Está bien? Entonces, si entendemos esto, ya tenemos un 60% de manejo del módulo, básicamente. El otro 40% se lo vamos a dejar al estado de los cheques. Que ahí justo en soporte me estaban preguntando una cosa del estado de cheques, que no me leyeron porque justamente se lo dije cómo era. Pero bueno, es eso. Si conocemos los estados de los cheques, pulgares arriba. Otra cosa que vamos a tener que diferenciar, que debemos diferenciar, es el tema de tipo de concepto versus concepto. Entonces, que nos puede llegar a prestar a confusión. El tipo de concepto lo tenemos acá, y el concepto lo tenemos acá. Nosotros vamos a tener tres formas de hacer movimientos de fondos, que va a ser las dos que ya vimos, que recibos y pagos. Fíjense que todo lo que fue recibo, esto es un recibo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque tiene una razón social y tiene un importe positivo. ¿Está bien? Si yo hago clic derecho a ver origen, vamos a ver que justamente fue un recibo. Y si yo voy a pagos, me voy a dar cuenta porque tiene razón social y está en negativo. ¿Ven? Si entrenamos el ojo con esto va a ser mucho más fácil después de hacer una conciliación o lo que sea. Y lo que es esto que no tiene razón social son los comprobantes de fondo. Comprobante de fondo es todo lo que no quiero que caiga en una cuenta corriente. Porque generalmente si yo tengo una deuda, un tercero tiene una deuda conmigo, yo tengo una deuda con terceros, si quiero reflejar la deuda, y luego el pago de la cobranza, hago un recibo, una factura de ventas o una factura de compras. Pero ¿qué pasa? Hay veces que yo digo, no sé, le di plata a un vendedor para que dé vuelto. Eso no es una cuenta corriente, porque no es que yo le creo una factura, eso es un pasaje de dinero, entonces hago un comprobante directamente. Todo lo que sea ingreso y egreso de fondos, lo hacemos por comprobante, que no generen usando en ninguna cuenta corriente. Bien, el tipo de concepto no se puede crear nuevo. Fíjense que tengo este listado que ya viene con táctica, porque el tipo de concepto a mí me va a ayudar muchísimo para ubicar un movimiento, porque táctica no borra nada. O sea, yo tengo un cheque, lo deposito, se impacta en el banco, pero después lo anulo. El tipo de concepto de ese cheque, por cada movimiento me va a hacer una línea distinta porque es el mismo número de cheque. Entonces, el tipo de concepto me va a ayudar a mí a decir cuál es el comprobante que tengo que volver atrás, por ejemplo, cuál es el comprobante que depositó, el que anuló, etcétera, etcétera. Y los conceptos sí los creamos nosotros. ¿Qué es el concepto? Básicamente el motivo por el cual yo hago una entrada, una salida, ya sea de dinero, de cheque, de lo que sea. ¿Está bien? Fíjense que acá tengo innumerables conceptos. Tengo lo que me descuenta en el banco, si tengo un pago de sueldos, si tengo un 931, si tengo aportes societarios, lo que sea, viáticos. Todo eso lo cargan ustedes, acorde a lo que necesiten. ¿Y cómo se ve esto? En comprobante de fondo, donde digo, es el concepto, viáticos, por ejemplo, contra la forma de pago. Es decir, yo de viáticos entregué 10.000 pesos. Entonces, fíjense que si yo cuando despliego las formas de pago, efectivo, transferencia, cheques, serían lo mismo que esto, ¿ven? Efectivo, cheque tercero, cheques propios, transferencia. Lo que sí que me va a abrir un abanico de opciones porque comprobante de fondo me va a permitir hacer más cosas que en un recibo en un pago. En un recibo es recibo algo y en un pago es entrego algo, básicamente. Acá no, acá puedo hacer un montón de cosas. Puedo, en este caso que es un viático, extraer el efectivo de caja. Digo, bueno, le di 10.000 pesos y ya está. Ven que es el concepto contra la forma de pago. De hecho, si yo veo el asiento, no se olviden que a las 3 de la tarde está el curso de parametrización de contabilidad. Tenemos caja versus viáticos. ¿Está bien? Es eso. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero hacer un cierre de caja, lo que voy a hacer es comprobante, y digo, lo que puedo hacer es paso de caja chica a caja general. Entonces, acá ya tenemos otras cosas. Vamos a empezar a pensar. Si yo hago un movimiento de cajas, de efectivo, ¿qué selecciono? Efectivo. Y dentro de efectivo sería transferir efectivo entre cajas. ¿Por qué? Porque tengo que sacar de una y colocar en otra. ¿De dónde sale? De caja chica, por ejemplo. Yo las tengo previamente cargadas, así evito tener que cargarlas en el momento. Caja chica. Y la paso a caja general.
¿Ven? Tengo las dos, caja de origen y caja de destino. ¿Cuánto paso? 10.000 pesos, otra vez. ¿Esto por qué una sola vez? Porque, a ver, si yo saco caja chica de 10.000 pesos, no van a ingresar 11.000 en caja general. Si no, algo pasó en el medio. Entonces, ¿y por qué es importante? ¿Por qué se me generan dos líneas? Porque si lo vemos acá, creo que tengo algo de un concepto. Siempre créense conceptos para cualquier cosa que vayan a hacer en comprobante de fondo. Le damos guardar. Fíjense qué pasa. Por ejemplo, yo acá estoy filtrando solamente el banco francés. Si yo consulto este recibo y derecho a ver origen, vamos a ver justo este no. Justo la otra vez había elegido uno que tenía varios. Ven que yo tengo una transferencia a banco francés, pero en ese recibo tengo caja chica y una retención. ¿Qué pasa? Yo en el recibo interactúo con varias formas de pago, pero después las filtro como corresponde. O sea, si yo filtro por la cuenta del banco francés para ver el saldo de mi banco, no quiero que me aparezca caja chica y retención. A lo sumo filtraré una retención o filtraré una caja chica. ¿Está bien? Entonces, por eso, por cada forma de pago es una línea distinta. Y otra cosa que vamos a ver es la diferencia entre, lo voy a decir así, número de origen y número. ¿Cuál es la diferencia? Uno es el que está resumido acá, que es así, que me aparece así. Es un número interno, es decir, un número que yo cargo el comprobante y automáticamente la base de datos le va asignando esos números. Son correlativos, no se pueden modificar, no se pueden tocar. Es como una fecha de creación. ¿Está bien? ¿Y por qué me sirve eso? Porque yo por ahí puedo tener dos cheques con el mismo número y el número interno que no se repite me puede ayudar a definir cuál es el que estoy buscando. ¿Está bien? Eso por un lado. Esto hasta que no lo tengamos cargado no le va a asignar el número. Lo que sí, y los números, los que están acá, esto que es la palabra completa, son los números que sí puedo tocar. El talonario de recibo, el número de cheque, si estoy buscando un cheque y ven que dice número, el número de cheque lo ingresé yo, lo toqué manualmente, y así. ¿Está bien? Este es el número interno que no puedo manejar, y este sí es el que lo puedo hacer. Entonces podemos filtrar por ambos campos. ¿Está bien? Pero es importante que esto es como el módulo de stock, que también tiene un número interno, también nos ayuda muchísimo para definir bien el movimiento. Porque táctica empieza a ser repetir líneas de una forma de pago dependiendo de los cambios de estado. ¿Está bien? Fíjense que incluso tengo columnas para el número de origen y para el número. Esto me puede ayudar también como ahora, cuando filtremos cheques lo vamos a ver. Bien, entonces tenemos tipo de concepto versus concepto, número versus número de origen. Acá podemos filtrar si solamente quiero ver comprobantes de fondos, si solamente quiero ver pagos o recibos. Que si yo filtro acá y le doy buscar nuevamente, buscar está oculto, lo vemos ahí. Ven que solamente me trae comprobante de fondo, es que ninguno tiene razones sociales. ¿Está bien? Es más, hago clic derecho a ver origen y voy a ver un comprobante de fondos. Y otra cosa, ojo cuando les quedan los filtros, porque recuerden que táctica guarda la memoria de lo último que seleccionamos y filtramos para nuestro usuario. Entonces, cualquier cosa después vuelvan a todo de todos, ¿por qué? Porque si yo después al otro día vengo y quiero filtrar algo y no me aparece, es porque por ahí tengo algo activo, algún filtro, ¿ven? Comprobante de fondos, esto lo sumo, lo dejo en todos y listo. Puedo filtrar por fiscales de carga y por importes. Quiero ver importes positivos, mayor o igual a 0, y ahí ya solamente, si se fijan, importes. Otro guiño que tiene, esto lo tiene todo táctica, que si tocan en el rótulo, ven el importe, vamos a ver que tenemos ordenado por mayor o menor, ascendente o descendente, más correctamente dicho, dependiendo de lo que estemos seleccionando. ¿Está bien? Y si quiero ver las columnas que quiero que aparezcan, clic derecho, columnas, y acá tildo las que quiero que aparezcan y despido las que no quiero que aparezcan. Y el ancho. Bien, las retenciones las vamos a poder ver también en el módulo fondos. Funcionan como una forma de pago, si bien son impuestos, funcionan como una forma de pago. Si estamos bien hasta acá, vamos a meternos, vamos a navegar en el mundo de los cheques, tanto de terceros como de propios. Voy a empezar con el de terceros, porque los de terceros tienen una cosita menos que los propios, así que vamos a empezar por eso. Y los cheques nos vamos a guiar por el estado. Aprendamos a ver el estado, porque si vemos el estado de los cheques vamos a tener ganada la batalla contra el sistema.
y los tipos de conceptos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a crear un recibo de un cliente. Clic derecho, programar actividad, recibos. Bien. Hago un cheque nuevo. Fíjense que las formas de pago son las mismas que las solapitas de fondo, cheque tercero, retenciones, calcular retención. Bueno, retención, documento, depósito. Cuando hablamos de documentos podemos hablar de pagarés, algún tipo de documento que funcione como una forma de pago que no sea ni cheque propio, ni de tercero, ni efectivo, ni transferencia, básicamente. Entonces, selecciono cheque de terceros y acá, como es un cheque que me entrega un cliente, tengo que cargar los datos a mano. Vamos a banco, decimos que es del Banco Galicia, colocamos que son 20.000 pesos. Si coloco diferido, se habilita la fecha. Ahora les voy a mostrar por qué me sirve esto. Acuérdense que nada es automático en táctica, que todo lo cargamos manual porque es más fácil de controlar después y que no cometamos errores. No coloquen no a la orden un cheque de terceros porque si lo van a usar para un pago, si dice no a la orden no les aparece en el listado, así que tengan en cuenta eso. Le voy a aceptar, ven que el número todavía está en cero, lo mismo que el recibo. Ahora, cuando yo le doy guardar, fíjense que le asigna al cheque un número y al recibo otro. O sea, cada cosa tiene su numerito interno porque puedo estar filtrando la tabla de recibos, la tabla de cheques, etcétera, etcétera. Entonces, por eso aparece de esa manera. Entonces, una vez que tengo esto, yo puedo filtrar o por el número de cheque, que lo puedo modificar si se confundieron, digo acá, 3, no hay problema. Donde no puedo modificar es el monto. ¿Por qué no puedo modificar el monto? Porque ya está arraigado a una cuenta corriente, un listado de clientes, hay muchas tablas interactuando, entonces no puedo decir, le cambio el monto y listo como si fuese un Excel, ¿está bien? Pero sí el número no hay inconveniente. Voy a copiar este numerito y le doy a aceptar. Bien, ahora vamos a hacer el proceso, vamos a fondos. Fíjense que los motores de búsqueda también de los fondos está ligado. O sea, tengo para efectivo, tengo para cheques, tengo para cupones de tarjetas. Las tarjetas solamente se pueden hacer cobranzas. Para pagos con tarjetas se crea una caja que se llama tarjeta de crédito y listo. O sea, para sus tarjetas. Buscar documentos, ven, están todos relativamente cheque propio, ordenados por cómo está acá el filtro. ¿Para qué me sirve esto? Porque básicamente yo puedo venir a buscar cheque, voy a mostrarles cómo hace la trazabilidad de cheque. Fíjense que puedo filtrar por número interno, que era 107, o el número, que es el que copié. Ven que dice el 107 y el número del cheque que tipié a mano. Bien, fíjense, vamos a empezar. Esto es fundamental. Sus ojos, cuando seleccionan un cheque, automáticamente tienen que ir acá. ¿Por qué esto? Cuando no pueden hacer algún movimiento, es porque hay que ver el listado. Lo primero que se pregunta cuando alguien no puede hacer, no sé, no puede depositar un cheque, no puede rechazar un cheque, lo primero que preguntamos es en qué estado está, básicamente. Esto está en cartera, le damos OK, y fíjense la fecha de filtro, porque si yo busco por cheques de terceros, ¿está bien? Fíjense que la fecha de pago es en noviembre. Ahora, como les decía al principio del curso, yo en las fechas tengo también por estado. ¿Está bien? O sea, puedo filtrar por el tipo de fecha y por el estado del cheque. Ahora, bien. Tengo un problemita con el lapicito. Vamos acá. Y yo digo, bueno, ¿qué cheque se va a acreditar el mes que viene? Entonces lo que hago es, filtro por fecha de pago, filtro por próximo mes, porque quiero saber cuáles son los cheques que se van a acreditar el próximo mes, y el estado no coloquen depositado, porque justamente no está depositado, o sea, no me va a aparecer nada. Por eso es importante el estado, cartera, porque justamente no están depositados. Ya tengo dos, tengo este, el de 2.000 pesos, y tengo este de recién de 20.000, ¿está bien? ¿Por qué? Porque estoy filtrando por la fecha de pago. Por eso es importante que coloquen la fecha de pago, etcétera, etcétera, porque yo puedo hacer un filtro, una proyección o lo que sea. ¿Ven? Entonces, este sería el filtro como para tener ejemplo. Vamos a volver a todo como estaba. Estado en cartera lo vamos a dejar. Busco cheque, fíjense, me dejó el último, el filtro, así que solamente le doy buscar. Y ahora lo voy a depositar. Vamos a hacer de cuenta que llegó el día. Hago clic derecho sobre el cheque, cambiar estado. Fíjense que dan distintos estados
y, por ejemplo, no lo puedo rechazar. ¿Por qué no lo puedo rechazar? Ahí recurrimos otra vez al estado del cheque, es porque justamente todavía no está depositado. O sea, primero lo tenemos que depositar, después de rechazar. No va a permitirme hacer saltos de los estados de los cheques. Se lo puedo dar a un tercero que no necesariamente sea un proveedor. Si se lo damos a un proveedor, lo hacemos por pago. Así que en este caso voy a depositar. Fíjense que me hace un doble movimiento. En negativo en caja chica, o sea, lo saca de mi caja y lo ingresa al banco. O en este caso se lo van a hacer porque es el último que utilicé. Acá puedo venir y modificarlo y decir Nación, Galicia, HBC, etc. ¿Bien? Y como todo comprobante, tiene que tener un concepto, el motivo por el cual estoy haciendo este movimiento. Se crea uno que sea depósito de cheques. Y ya está. Le damos guardar. Me avisa que estoy depositando en una fecha que no corresponde, ya lo sé, así que le dije que sí, listo. No se asusten con los carteles, porque muchas veces me dicen, me salió este cartel y se quedan paralizados. Denle que sí, o sea, léanse qué dice, primero, lean, y después denle para adelante. Hay muchos mensajes que son medio raros, hay muchos mensajes que son literales. Por ejemplo, me dice que no corresponde con el próximo a autorizar. ¿Qué significa? Puedo responderle un poco más completo, pero básicamente el mensaje está bueno. Hay otros errores de AFIP que son una cosa de servicio inhabilitado 503, eso no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, en ese caso sí. Fíjese que yo busco de nuevo el cheque y ya me aparece, ¿no? Su numerito, todo bárbaro, pero el estado es depositado. Ya pasamos de estado. Y fíjense qué pasa cuando lo filtro, lo selecciono. Tengo 3 líneas, porque me dice todo el paso a paso. Yo lo tenía en un recibo, ven el tipo de concepto, lo que yo les decía al principio, entrega, cancelación, transferencia, depósito, extracción. Entonces, tipo de concepto, recepción, o sea, yo lo tengo en cartera gracias a que hice este recibo para el cliente Canal A. Después sale de cartera e ingresa en el banco. O sea, si yo filtro el banco francés, solamente me va a aparecer esta línea. De hecho, lo que debemos conciliar es justamente este movimiento si estoy conciliando el banco. Igual lo vamos a ver. Pero no se preocupen por el tema de que vean repetidos los importes, porque 20.000 menos 20.000 me da 0, más 20.000, o sea, me da el monto del cheque. No es que me está duplicando saldos, ni me está anulando saldos, ni nada por el estilo. Bien, ¿qué pasa? Algo que pasa muy común, pregunta usual de soporte, es que dicen, me confundí en el monto del cheque, no era tal, qué sé yo, y me hacen esto. Vamos a recibo y vamos a buscarlo. Acá vemos que es el ser recibo, pues un cheque tercero de 20.000, ya tengo suficiente info, el número 107. Lo que hago es clic derecho, reutilizar y rehacer, o reutilizar, es lo mismo. Total, no me va a dejar. ¿Por qué? ¿Te asegura de cancelar el recibo? Bien, joya. Me hace un contrasiento, porque tengo la contabilidad activa, pero que me dice, estado no válido de cheque tercero. Este es uno de los mensajes que no me dice mucho. ¿Está bien? Esto lo dejamos pasar. Estado no válido del cheque tercero. Básicamente lo que sucede es que el estado del cheque no me permite anular un recibo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo depositado. O sea, ¿cómo voy a...? Es como que le saque los cimientos a un edificio, o sea, me cae. O sea, ¿cómo puedo anular un recibo que tiene un cheque si yo ya lo deposité, ya está procesado en un banco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos de atrás para adelante. Si yo necesito anular este recibo, ¿qué tengo que hacer? Me voy a guiar por el tipo de concepto, porque otra que sucede mucho es, quiero anular un cheque y lo filtro y no me deja anular. ¿Qué hacen? Esto. Clic derecho, anular origen. Yo puedo anular recibos y pagos desde acá. Anular origen. También me dice estado no válido cheque tercero. ¿Por qué? Porque están anulando la línea de recepción, o sea, el recibo. Lo que hay que anular es ir de atrás para adelante. O sea, si yo tengo un cheque que fue cartera, depósito, y ahora, por ejemplo, lo rechazo, ¿cuál voy a anular? Este o este. Y voy de atrás para adelante. Primero borro este, después borro este y después borro este. ¿Está bien? Si necesito anular o algo por el estilo. Entonces acá lo que se hace es clic derecho, cancelar, cambiar estado, cancelado, y ahí ya me dejaría. Bien, ¿qué pasa con el tema? Vamos un poquito más adelante, que es más común todavía. Voy a conciliar esto. Lo voy a rechazar. Cambiar de estado, rechazado. También me hace un comprobante, ¿por qué? Porque también me va a hacer el seguimiento del paso a paso.
Fíjense qué tipo de concepto rechazo. Vamos a... Sí, creo que tengo cargado. Listo. Guardar. Si yo, bueno, me pregunta si deseo generar nota de débito para el cheque rechazado, yo siempre sugiero que sí, pero los estudios contables a veces le dicen que no porque no quieren generar masiva, etcétera, etcétera, entonces consulte con el estudio contable. Vamos a dejarlo ahí. Voy a buscar el cheque nuevamente, fíjense que me aparece en estado rechazado y me agregó una línea más. ¿Está bien? Si yo tengo recepción, depósito de rechazo, ¿qué tengo que empezar a anular para si quiero anular el recibo? Voy a ir primero por el rechazo. Y derecho, anular origen, y listo. ¿Ven? ¿Esto qué me hace? No me elimina nada. Me va a hacer un contramovimiento. Ven que volvió a estado cobrado, o sea que está en el banco, y lo que hizo fue un redepósito. ¿Ven por qué es importante el tipo de concepto? Y los estados de los cheques. Entonces, bueno, ojo con el presten bastante atención, porque a ver, te puedo entender que te confundas con un número de cheque, que eso se puede modificar con doble clic, te puedo entender que tal vez te confundiste con un monto ahora, que te confundas con un monto de un cheque, y que eso pasó a recibo, que pasó a depósito, que pasó a rechazo, ahí hay un tema, o hay muchas manos en un comprobante, o un tema de prestar atención. Porque ya que estemos segurísimos que lo vamos pasando de estados, sino que tenemos números internos, estados y todo eso, está medio complicado, ¿está bien? Entonces, presten atención porque encima, miren, el castigo de táctica sería que se va creando una línea por cada anulación. Ver esto, la verdad, es un lío tremendo. Entonces, más si tienen muchos comprobantes. Otra cosa que puede llegar a suceder es que un recibo tenga dos cheques, entonces por ahí volvieron al estado en cartera para poder anular un recibo. Cuando van a anular un recibo, dice estado no, bueno, cheque de tercero, ¿no? Estado no válido, cheque de tercero. Dice, no, pero si están cancelados, fíjate de yo. ¿Qué hago? Voy a ver origen, y está bien, lo tenés en estado cancelado, genial. Pero aquí tengo un listado de 10 cheques que están todos depositados. Entonces, volvemos a la misma. Tenemos que pasar todos a estados en cartera para anular ese recibo. Imagínense lo que es el tiempo que puede llegar a tomar, anular todo eso o volver atrás todos los pasos. Entonces, le dedicamos un minuto a prestar atención y es mucho más sencillo que hacer una acumulación gigante de todos estos movimientos. Pero bueno, básicamente es eso, para de atrás para adelante, y tenemos que chequear el estado de los cheques que nos va a ayudar a no estar quemándonos de la cabeza viendo por qué no nos deja, porque el cartel tampoco me va a decir demasiado. Yo puedo hacer esto, cheque por cheque, es decir, depositar cheque por cheque, o lo que puedo hacer es a la inversa. Digo, bueno, tengo todos estos cheques en cartera porque todavía no apliqué fondos a full, pero bueno, yo estuve trabajando con recibos y pagos, tengo un montón de cheques de tercero impropios para depositar, en que en su momento fueron depositados, ya está. Quiero poner las cajas y los bancos, todo genial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a comprobantes, y acá tenemos una opción que es, por ejemplo, clic derecho, cheque de terceros, depositar cheque de tercero, y la idea es que yo lo tenía cargado sin cartera. Entonces, fíjense que lo que me hace es algo que dice filtro adicional. O sea, ya me está filtrando táctica algo y me trae solamente lo de cartera. O sea, no me va a dejar depositar cheques que sean rechazados, cheques que sean cancelados, etcétera, porque no son un estado válido. ¿Bien? Entonces, por eso, y acá podemos elegir, digo, bueno, tengo todo esto para depositar, así que directamente selecciono, voy a aceptar, le coloco un concepto, un depósito, y ya está. Esto es a la inversa. Si quiero hacer un masivo de depósitos de cambio de estado, mando eso. ¿Está bien? Si no me aparece un cheque en ese listado, es porque seguro está en otro estado. No está en cartera. Por eso, el hecho de buscar, filtrar, aunque sea por el número o algo, que a mí me deje identificar ese cheque. ¿Ven? Pasaron todos. Por ejemplo, estaba en caja chica, pasó a banco francés. Está en caja banca platina y así. Vamos a guardarlo. Bien. Con el tema de cheques propios, como les decía anteriormente, tiene un solo paso más, que es para las empresas que tienen dos áreas. Un área que es confección del cheque y otra área entrega para dárselo a un proveedor. Entonces vamos a ver que si tienen ese motivo, o sea, no voy a mostrar ni depósito de cheque propio ni nada por el estilo, porque es lo mismo que en cheques de terceros. Sería como darles muchísima información y en realidad lo sumo prueben en la demo, pero ven que tenemos entregar, procesar, cobrar. En este caso, lo que hacemos es cheque propio y lo que hacemos es nuevo cheque propio. Lo que va a permitir es una confección de ese cheque
vamos a ponerle 5.000 pesos, podemos ponerle emisión, fecha de pago, etcétera, etcétera, y le damos a aceptar. Esto es un movimiento interno que hace táctica, por eso me pide un concepto. Quédense tranquilos que no les hace asientos. A ver si tengo algo de confección de cheque. No. No voy a crear una nueva porque me va a pedir asiento. Bien, le doy guardar. ¿Y qué pasa? Tiene que estar en estado firmado. Lo que hacemos en ese caso es, filtramos los cheques propios, filtramos en estado confeccionado, o no, vamos a hacerlo la inversa. Vamos a comprobante. No, no lo tenés. Es 1 por 1. Bueno, vamos a filtrar los confeccionados y los firmamos. ¿Por qué los firmamos? ¿Qué es esto? Clic derecho, cambiar estado firmado. ¿Por qué se firman? Porque para la gente que confecciona, que ya tiene, que hace el pago, que ya tiene que tener los cheques precargados, lo que va a hacer es, por ejemplo, genera un pago, de derecho nuevo, y acá el nuevo no va a elegir nuevo cheque propio, o sea, cheque propio, porque esto es, si lo confecciono y emito el pago. Esto es, si tengo una persona que me lo confeccionó y yo hago el pago. Entonces es seleccionar cheque propio. Ven que lo que me va a filtrar es todos los que estén en estado firmado. ¿Está bien? Selecciono este y genial, con eso genero el pago. Esto es exclusivamente para la gente que tiene dividido esas dos áreas. Si no, directamente confecciona el cheque y hace todo junto dentro del pago. Una pregunta bastante recurrente, si quieren, no sé, se confundieron en el número, se confundieron en algo y saben que van a reutilizar ese número de cheque, corre más que nada para los cheques propios, porque los cheques terceros me permiten repetir el número de cheque. No anulen cheque, porque el anular me cancela el número. Es como que tenía el número 130 y no puedo volver a usarlo. Cancélenlo. ¿Está bien? Fíjense que me deja anular y cancelar. Cancélenlo para que me permita repetir ese número de cheque, porque generalmente fue una confusión de carga. ¿Está bien? Entonces se cancela, tipo concepto cancelación y se puede volver a usar. Bien, por esto es necesario ver los estados y los tipos de conceptos para lo que sería la parte de cheques. Después tenemos otros movimientos. Deposito un cheque, por ejemplo, confecciono un cheque y voy al banco y lo cobro porque necesito plata en el banco para hacer una transferencia. Ven que yo tengo, piensen siempre qué formas de pago van a usar, o sea, qué fondos, y ahí el motivo. Entonces, por ejemplo, digo, cobrar cheque de tercero, y lo que me ayuda es, de todos los cheques que tengo en cartera, digo, bueno, el cobrar significa que yo voy a llevarlo al banco, y de ahí lo deposito y después ingreso un efectivo en la caja que desee, por ejemplo, caja chica, ¿está bien? O en un banco sería depositar, esto sería, cheque tercero, pueden hacer varios movimientos en un mismo comprobante, no necesitan hacer un comprobante para cada movimiento. Transferir, entregar cheque de tercero, está bien. Entregar cheque de tercero es, por ejemplo, si lo vendo, está bien, algo de eso. Para los movimientos que necesiten comisiones, por ejemplo, Mercado Pago contra el banco, ¿no? Yo cobré por Mercado Pago me deposita guita en el banco. ¿Qué pasa? Yo me va a cobrar una comisión, porque ese es el gran negocio de Mercado Pago y de cualquier movimiento financiero. Entonces, ¿qué hacemos? Yo ya tengo una caja Mercado Pago creada, y lo que puedo hacer es, si la caja es depositar efectivo en cuenta. Entonces, lo que va a hacer es, de Mercado Pago, yo la tengo creada como una caja, ¿ven? Mercado Pago, va al banco francés y dice, bueno, te voy a depositar los 50.000 pesos de todas las cobranzas que hiciste, pero me descuenta una comisión. Entonces, ¿qué hacemos? Como esa comisión no me van a depositar 50.000, supongamos que fueron 49.500, lo que hacemos acá es clic derecho y decimos, bueno, si me restó del banco, esos 500, o sea, a mí me ingresaron 50.000 al banco francés, pero en realidad fueron 49.500, lo que vamos a hacer es restar esos 500 de comisión. Entonces lo que vamos a hacer es, al banco, transferencia a tercero, o sea, resta de la cuenta. Entonces me va a quedar todo bien, ¿está bien? ¿Por qué? Porque se transfiere de la caja de Mercado Pago, esto me va a quedar en cero, la plata,
Mercado Pago me transfiere al banco, pero me va a transferir 49.500. Entonces hago esto. ¿Está bien? Y crean un concepto de cobranza Mercado Pago, o lo que ustedes deseen para que puedan filtrar, para que sepan de dónde sale este movimiento. Yo acá no lo tengo claramente. Vamos a tomar otro. Yo no los creo porque tengo millones de conceptos. Sería como tener un listado, pero bueno. Y le dan guardar. Una vez que tienen esto, después cuando filtren, ¿me vas a dejar? Sí, me deja. Cuando yo filtre el banco francés, vamos a ver que, fíjense, vamos a volver a filtrar el banco francés. Voy a filtrar solamente por el día de hoy. Voy a tener igual otros movimientos, pero fíjense que tengo los 50.000. Yo le puse otro día. No me está apareciendo los 500. Bueno, la idea sería que me reste, tendría que ver el comprobante. Transferencia de terceros, menos 500. Bueno, tendría que ver porque no me está apareciendo. Ya está. No, 16 de octubre. Bueno, después me voy a fijar porque si no, voy a estar 3 horas. La idea sería que me aparezcan esos 500 pesos para que sean los 50.000 en positivo menos los 500. Tendría que chequear por qué no lo está trayendo. ¿Está bien? Ya está. ¿Ven lo que pasa con los filtros? Ahí está. Entonces me va a traer los 50.000 menos los 500, serían los 49.500. ¿Ven? Entonces queda todo prolijo, porque la idea es que yo consulte el saldo del banco y me muestre tal cual es. Ahora, ¿qué pasa? Ya que estoy viendo lo del saldo del banco y fijándome que los movimientos correspondan, etcétera, etcétera, ¿cómo se hace una consignación? Lamentablemente no puedo hacer que de la cuenta bancaria del home banking pueda absorber todos los movimientos, ni nada por el estilo, ni hace nada automático. Esto es manual, como todo en táctica. Primero porque no es online, seguro porque lo que fue automatizado en táctica en su momento fue más lío volver todo a la normalidad producto de las automatizaciones y por eso lo hacemos manual. ¿Cómo se trabaja esto? Para ello tenemos acá, la parte de abajo, este filtro gigante, que justamente no está ahí por adorno, porque le sobra espacio, sino que es justamente para pegar del portapapeles. Es decir, yo exporto, voy a tomar esto, total a mí lo que me interesa son los montos, yo exporto el home banking a Excel o lo copio, y esto lo que va a hacer, tomo todo, no me importa, porque después táctica me lo va a filtrar. Copio, y lo que hago acá abajo, es decir, vamos a filtrar por todos para ver si me coincide algo. Lo que hago es decir, clic derecho, pegar del portapapeles, y me va a traer y hago clic derecho, buscar importe basado en esta columna. Lo que pasa es que estoy mezclando alfanumérico. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer esto. Vamos a poner números bien redondos. Así. Voy a copiar esto. Hacemos la imaginación, pegar del portapapeles. Y acá volvemos. Pegar, buscar importe basado en esta columna. Y fíjense que me sombrea lo que encuentra, 50.000, 5.000, etc. Y acá me dice encontrado. Esto me va a servir para ¿qué? Para que yo haga directamente clic derecho, conciliar. Me preguntan la fecha de conciliación, pues yo puedo colocar una fecha de conciliación. Entonces yo puedo ver y digo, bueno, yo quiero saber todo lo que concilié a fin de mes. Algo que me ha pasado, que he vivido, es que lo que hacen, es decir, estoy filtrando, vamos a poner esto así, esto así. Esto me va a servir para filtrar, para ver qué es lo que me falta conciliar. Bueno, yo estoy filtrando esto y todo genial, me está trayendo un resultado. ¿Pero qué hacen? Por ejemplo, yo filtro por estado no conciliado y filtro por fecha de conciliación. Es como más 3 menos 3 es igual a 0. O sea, ¿cómo voy a filtrar algo que tenga fecha de conciliación? Que es justamente porque está conciliado. Vieron que yo concilio y me pregunta la fecha de conciliación. Y el filtro es no conciliado. Me va a traer 0, básicamente. O sea, no podría filtrar por fecha de conciliación. En sumo tendría que filtrar por fecha, no sé, de creación.
¿Bien? Entonces, por eso. Y esto me va a ayudar para decir, bueno, qué movimientos todavía me falta conciliar del banco para que me dé todo prolijo en la cuenta bancaria. Ahora no me trae nada porque yo justamente concilié esos movimientos que coincidían con el monto. ¿Está bien? Entonces vengo acá, clic derecho, buscar importe y ahora sí me va a traer. Porque estoy filtrando los conciliados. ¿Está bien? Entonces para eso me sirve esta parte. La conciliación sería eso, básicamente. No me hace nada automático porque aparte también sería muy difícil automatizar algo que, por ejemplo, yo tengo un texto en el banco que es de una manera y en táctica lo cargué de otra manera. Entonces, ¿cuál es el criterio que debería usar táctica para saber que ese es el concepto motivo por el cual conciliaría automáticamente? ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, es este movimiento, lo corroboré, clic derecho, conciliar y listo. Podemos desconciliar también. Y ya está. ¿Está bien? Así que es eso, básicamente. No sé si tienen alguna duda puntual. Parece que no hay dudas. Me da un poquito de miedo igual. Los otros cursos me estaban preguntando mientras estaba explicando acá. Yo igualmente, como siempre, les sugiero que practiquen en su demo con sus movimientos. Una cosa es lo que digo yo, de algo genérico, producto de lo que veo. Y otra cosa es con sus movimientos de la empresa. Y ahí van a surgir dudas, claramente. Así que, bueno, eso. Las charlas están en la página, si querés ver la de fondos, te la paso ahora. Si es otra en particular, les paso ya la página directamente donde están todos los cursos. Estos cursos los subiré el lunes recién, porque tengo a la tarde, tengo el de contabilidad, así que no creo que llegue hoy, tengo varias gente que me está preguntando. Bien, Laura. Sí. Aplicá porque por ahí debes tener algo colgado. Igual vos usás, yo sé que usás stock a mansalva, porque muchas que tengan un buen fin de semana, con los que no hable, acuérdense que a las 3 está el curso para vender sesión de contabilidad, para los que lleguen a contabilidad, cualquier cosa nos estamos viendo.